Miré fijamente el mensaje que mi suegra había enviado a mi teléfono mientras estaba sentada en mi pequeño despacho dentro del Centro Médico San Gabriel en Valencia. La luz de la pantalla iluminaba las palabras que, después de tantos años, ya no deberían doler, pero aún así dolían. No vengas mañana al cumpleaños de la abuela. Mi sobrino Javier traerá a su nueva esposa. Ella es una médica muy famosa y todos van a celebrar su éxito. Sería incómodo tenerte allí cuando todos estén felicitando a una doctora de verdad. Una doctora de verdad. Solté una pequeña risa amarga. Yo era la directora administrativa de uno de los hospitales más grandes de la región. Coordinaba el trabajo de miles de profesionales médicos, desde cirujanos hasta enfermeros. En los últimos 5 años había ayudado a reorganizar varios hospitales que estaban al borde del colapso financiero. Hace unos meses, una revista médica española me había incluido en una lista de jóvenes líderes del sistema sanitario. El artículo estaba enmarcado en la oficina de mi asistente, porque a mí me daba vergüenza exhibirlo. Pero para mi suegra, yo no era una doctora de verdad. Suspiré y respondí al mensaje. Entendido. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. Señora Valeria, dijo mi asistente Lucía asomándose, el comité necesita sus recomendaciones finales sobre la ampliación del departamento infantil antes del 3 de enero. También tenemos 3 candidatos para el puesto de jefe de cirugía pediátrica. Envíame sus expedientes, respondí mientras volvía a mirar la pantalla llena de datos médicos. Los revisaré esta noche. Lo que mi suegra no sabía. Lo que nadie de su familia sabía. Era que yo no solo era médica. Yo era la persona que decidía qué médicos serían contratados en uno de los centros médicos más respetados del este de España. Desde el principio, en la familia de mi esposo, siempre fui la mujer silenciosa. Mi cuñada Carmen era todo lo contrario. Carismática. Segura de sí misma. Siempre en el centro de atención. En cada reunión familiar todos hablaban de ella. Carmen trabaja con gente importante, decía mi suegra orgullosa. Tiene muchos contactos. Yo, en cambio, era la que siempre estaba ocupada, estudiando o trabajando. Valeria está bien, decía mi suegra a los parientes. Trabaja mucho en el hospital. Pero cuando Carmen empezaba a contar sus historias, todos dejaban de escuchar cualquier otra cosa. Cuando terminé la universidad y comencé mi residencia administrativa, nadie pareció impresionado. ¿Pero entonces no operas a nadie? Preguntó una vez mi suegra con una expresión confundida. ¿Para qué estudiaste medicina si solo vas a trabajar con papeles? Organizo sistemas para que miles de pacientes reciban mejor atención, intenté explicar. Ella solo encogió los hombros. Bueno. Carmen conoce a muchos doctores famosos. Con los años aprendí a guardar silencio en las reuniones familiares. Mientras todos hablaban de Carmen, yo comía tranquilamente, respondiendo con una sonrisa educada cuando alguien preguntaba. ¿Y qué tal tu trabajo en el hospital? Bien, decía siempre. Y entonces la conversación volvía inmediatamente a Carmen. Pero lo que nadie imaginaba era que el destino estaba a punto de poner a toda la familia frente a una sorpresa que jamás olvidarían. Durante años dejé de intentar impresionar a la familia de mi esposo. Cuando a los 30 años me ofrecieron el puesto de directora ejecutiva médica en el Hospital San Gabriel de Valencia, una de las instituciones sanitarias más importantes de la región, mi suegra simplemente dijo por teléfono. ¡Qué bien! Carmen acaba de abrir una nueva empresa con su esposo. Después de ese día dejé de compartir mis logros. Ellos nunca parecían escucharlos de verdad. Con el tiempo dejé también de asistir a muchas reuniones familiares. Casi nadie se dio cuenta. Compré una casa tranquila en una colina cerca del mar. Una casa amplia con 4 habitaciones, grandes ventanas y una vista preciosa del Mediterráneo. Nunca invité a la familia de mi esposo. Ellos tampoco preguntaron por ella. Mi vida estaba llena de trabajo. Reorganizar hospitales en crisis. Negociar con compañías de seguros. Crear nuevos sistemas para mejorar la atención médica. Era un trabajo difícil, pero importante. Aunque yo no estuviera en un quirófano,
Sabía que mis decisiones ayudaban a miles de personas. Pero para la familia de mi esposo yo seguía siendo simplemente Valeria, la administradora. Valeria, la mujer de oficina. Valeria, la que no era una doctora de verdad. Lo que ellos nunca entendieron fue lo que realmente estaba construyendo. Cuando llegué al Hospital San Gabriel 3 años antes, el hospital estaba prácticamente al borde del colapso. Las quejas de los pacientes eran constantes. Los resultados médicos empeoraban. El hospital perdía millones cada año. La junta directiva estaba considerando vender el hospital a una gran corporación sanitaria. Durante mi entrevista, el presidente del consejo me dijo: necesitamos a alguien que pueda salvar este hospital. ¿Cree que puede hacerlo? Yo respondí con una presentación detallada explicando cada paso de mi plan. Me contrataron al día siguiente. En los meses siguientes tomé decisiones que nadie antes había querido tomar. Reorganicé departamentos enteros. Contraté especialistas de distintos lugares de España. Introduje nuevos protocolos médicos basados en evidencia científica que redujeron las infecciones hospitalarias de forma dramática. También negocié nuevos acuerdos con aseguradoras que salvaron las finanzas del hospital. Un año después, el hospital volvió a ser rentable. 2 años después se convirtió en uno de los hospitales mejor valorados de toda la región. La junta directiva me otorgó un gran bono económico y nuevas responsabilidades. Pero más importante que el dinero era el poder de decisión. Yo elegía qué médicos serían contratados, qué proyectos recibirían financiación, qué departamentos crecerían. En el mundo médico, mucha gente conocía el nombre de la doctora Valeria Salgado. Sin embargo, en las cenas familiares seguía siendo solo Valeria, la administradora. Todo cambió el día que Carmen llegó a una reunión familiar con su nueva amiga. Era durante una gran comida familiar en la casa de mi suegra. Valeria, ven, dijo mi suegra con entusiasmo. Quiero presentarte a Isabela Romero. La mujer que estaba de pie en la sala tenía una presencia impresionante. Vestido elegante. Cabello perfectamente arreglado. Y una confianza evidente en su sonrisa. Isabela es cirujana infantil, dijo mi suegra orgullosa. Trabaja en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Todos en la sala parecían fascinados con ella. Yo extendí la mano con una sonrisa tranquila. Mucho gusto. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que muy pronto nuestros caminos profesionales estaban a punto de cruzarse de una forma inesperada. Cuando Isabela Romero me dio la mano aquella noche, su apretón fue débil y distraído. Sus ojos apenas se detuvieron en mí antes de volver inmediatamente hacia mi suegra. Como decía, continuó con entusiasmo, las nuevas técnicas mínimamente invasivas han cambiado completamente la cirugía infantil. Mi suegra asintió impresionada. Valeria también trabaja en un hospital, comentó ella, pero más en la parte administrativa. Ah, claro, respondió Isabela con una sonrisa educada pero claramente desinteresada. Las personas que manejan el papeleo también son muy importantes. Mi suegra rió suavemente. Valeria nunca ha sido del tipo que trabaja directamente con pacientes. Yo simplemente seguí comiendo en silencio mientras Isabela relataba una complicada operación que había realizado recientemente. Su historia era interesante, y se notaba que tenía talento. Pero cada cierto tiempo repetía frases como: cuando uno trabaja realmente con pacientes. Los que estamos en la medicina clínica sabemos. Como si quisiera dejar muy claro quién pertenecía al verdadero mundo médico. Después de la cena escuché parte de una conversación en la cocina entre Carmen e Isabela. Tu cuñada parece agradable, dijo Isabela. La frase quedó flotando, acompañada por un silencio que decía mucho más. Valeria siempre ha sido diferente, respondió Carmen. Nunca le gustaron mucho las reuniones familiares. Mi madre cree que desperdició su carrera médica trabajando en administración. Bueno, dijo Isabela con un tono casi compasivo, no todo el mundo tiene el carácter necesario para tratar directamente con pacientes. Aquella noche me fui temprano diciendo que tenía trabajo al día siguiente. Nadie insistió demasiado en que me quedara.
3 semanas después llegó el mensaje de mi suegra sobre el cumpleaños familiar. Pero unos días antes ocurrió algo inesperado. Era 20 de diciembre cuando mi asistente Lucía entró en mi despacho con una expresión extraña. Doctora Salgado, tiene que ver esto. Me entregó un expediente. Era una solicitud para el nuevo puesto que yo misma había creado como parte de la expansión del hospital, jefa del departamento de cirugía infantil. Un puesto muy importante. Salario elevado. Presupuesto para investigación. Acceso a tecnología médica de última generación. Leí el nombre en la parte superior. Doctora Isabela Romero. Revisé su currículum con calma. Formación excelente. Residencia en hospitales prestigiosos. Experiencia sólida. Sus credenciales son muy buenas, dijo Lucía con cuidado. Ha pasado todas las fases de selección. Está entre los 3 candidatos finales. Leí también su carta de presentación. Hablaba de su pasión por ayudar a niños, de su deseo de construir un programa médico de alto nivel. Lo curioso era que claramente no sabía quién era yo. Mi nombre casi nunca aparecía en los medios. Siempre preferí trabajar detrás de las cámaras mientras el director del hospital se encargaba de la parte pública. Isabela Romero había enviado su solicitud a mi hospital. Había superado todas las entrevistas preliminares. Y ahora estaba a punto de sentarse frente a la persona que tomaría la decisión final. Yo. Prográmala para las 10 de la mañana del día 26, dije tranquilamente. Después de entrevistar a los otros 2 candidatos. Lucía asintió. Ella llevaba 2 años trabajando conmigo. Sabía perfectamente lo que significaba todo aquello. La noche del cumpleaños familiar la pasé sola en mi casa. Preparé una cena sencilla. Encendí una película antigua. Intenté ignorar las fotos que Carmen publicaba en redes sociales. En una de ellas aparecía Isabela riendo con mi suegra. En otra, mi suegra levantaba una copa brindando por el futuro de la familia. El mensaje debajo de la foto decía: orgullosos de nuestra futura doctora en la familia. Sonreí levemente al ver la imagen. Porque ninguno de ellos imaginaba lo que iba a pasar 6 días después. La mañana del 26 de diciembre amaneció fría pero despejada. Me preparé como siempre para el trabajo. Un traje azul oscuro, una blusa clara y joyería sencilla. Mi bata médica colgaba detrás de la puerta de mi despacho. En el bolsillo estaba bordado mi nombre. Doctora Valeria Salgado. Directora médica ejecutiva. Las primeras 2 entrevistas del día fueron muy bien. El primer candidato era el doctor Andrés Molina, un investigador brillante con una trayectoria académica impresionante. La segunda era la doctora Teresa Navarro, conocida por sus excelentes resultados quirúrgicos en cirugías pediátricas. Ambos eran candidatos fuertes. A las 2:47 de la tarde, Lucía entró en mi despacho. Doctora Salgado, la doctora Romero ya llegó para su entrevista de las 3. Respiré con calma. Dame 5 minutos y luego tráela. Abrí nuevamente el expediente de Isabela Romero en la pantalla. Todo estaba en orden. Sus credenciales habían sido verificadas. Sus referencias comprobadas. Sus registros quirúrgicos revisados. En papel, era una candidata muy competente. Cerré el archivo y esperé. A las 2:52 escuché voces en el pasillo. La voz profesional de Lucía. Por aquí, doctora Romero. La doctora Salgado la está esperando. Luego la voz segura de Isabela. Este hospital es impresionante. Me entusiasma mucho esta oportunidad. Lucía respondió con una ligera sonrisa en la voz. Gran parte del crecimiento del hospital se debe a nuestra directora médica. Qué interesante, respondió Isabela. Tengo muchas ganas de conocerlo. Conocerla, corrigió Lucía suavemente. Hubo un pequeño silencio. Claro, conocerla. Las 2 se detuvieron frente a la puerta. Lucía llamó. Doctora Salgado, la doctora Romero está aquí. Adelante. La puerta se abrió.
Isabela entró con una sonrisa profesional y la mano extendida para saludar. Pero primero estaba mirando hacia Lucía mientras hablaba. Muchas gracias por acompañarme. Entonces giró la cabeza. Y me vio. Durante unos segundos su rostro pasó por varias expresiones. Confusión. Reconocimiento. Incredulidad. Hola, doctora Romero, dije con tranquilidad. Tome asiento, por favor. Sus ojos se movieron lentamente hacia la placa sobre mi escritorio. Doctora Valeria Salgado. Directora médica. Luego miró los diplomas en la pared. El título universitario. Las certificaciones médicas. Reconocimientos profesionales. Finalmente volvió a mirarme. Usted. Murmuró. ¿Usted dirige este hospital? Así es. Se quedó de pie un momento, completamente sorprendida. Valeria, yo no sabía. Lo imagino, respondí con calma. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que hablar. Ella dudó antes de sentarse. Sus manos temblaban ligeramente. Abrí su expediente sobre el escritorio. Empecemos por su formación profesional. Su currículum era realmente impresionante. Estudió en una universidad excelente, comenté. Yo también estudié allí hace años. ¿Cómo fue su experiencia? Muy buena, respondió ella con voz baja. Ya no era la misma mujer segura que había hablado con tanta confianza en la casa de mi suegra. Ahora parecía completamente nerviosa. Pero la entrevista apenas estaba comenzando. ¿Y lo que sucedería en los próximos minutos? Cambiaría muchas cosas para ella. Su residencia fue en el Hospital Infantil de Barcelona, ¿correcto? Pregunté mientras revisaba su expediente. Isabela asintió lentamente. Sí. Un programa muy reconocido. ¿Trabajó con el doctor Martín Lozano? Sí, él fue uno de mis supervisores. Sonreí ligeramente. Curioso. El doctor Lozano y yo participamos juntos en un comité médico hace 2 años. Es un cirujano excelente. Seguramente lo llamaré personalmente para verificar sus referencias. Las manos de Isabela se tensaron sobre su bolso. Continué revisando los documentos. Ahora hablemos de sus resultados quirúrgicos. Pasé a la siguiente página del informe. Durante los últimos 5 años realizó más de 300 intervenciones. Su tasa de complicaciones está alrededor del 2%. Levanté la mirada. Está dentro del rango aceptable, pero ligeramente por encima de lo que buscamos aquí. Isabela parecía cada vez más incómoda. Es una tasa normal para cirugía pediátrica, respondió. Normal no es suficiente para este hospital, dije con calma. Aquí buscamos resultados excepcionales. Tomé una pluma y anoté algo en su expediente. El jefe del Departamento de Cirugía Infantil debe superar los estándares nacionales. No solo cumplirlos. Isabela respiró hondo. Doctora Salgado, quizá podríamos hablar de... Claro, la interrumpí suavemente. Hablemos de por qué cree que es la persona adecuada para este puesto. Ella guardó silencio unos segundos. Tengo experiencia clínica sólida, dijo finalmente. Buena experiencia clínica, respondí. Pero este puesto exige más que eso. Pasé otra página del expediente. También revisé sus publicaciones científicas. 2 artículos en los últimos años. Sí. Interesantes, aunque publicados en revistas de nivel medio. Cerré lentamente el archivo. Quien dirija este departamento deberá publicar en las revistas médicas más prestigiosas, obtener financiación para investigación y formar a nuevos médicos residentes. La miré directamente. ¿Tiene experiencia creando programas de formación médica? Isabela dudó. No mucha, pero estoy dispuesta a aprender. Anoté algo más. Este puesto requiere a alguien que pueda empezar a liderar desde el primer día. El silencio en la sala se volvió pesado. Finalmente pregunté. Dígame,
Doctora Romero, ¿por qué debería elegirla a usted en lugar de los otros candidatos? La expresión de Isabela cambió. Ahora parecía debatirse entre la frustración y el nerviosismo. He trabajado duro en un hospital pequeño, dijo. Los recursos allí son limitados comparados con los de un centro como este. Asentí ligeramente. Eso es comprensible. Luego añadí con tranquilidad. Pero sus competidores vienen de hospitales universitarios de primer nivel. Ambos tienen investigaciones importantes. Ambos han entrenado a decenas de residentes. Ambos tienen resultados quirúrgicos extraordinarios. Me recosté un poco en la silla. Está compitiendo contra médicos realmente excepcionales. Isabela se puso de pie de repente. Esto no es justo, dijo con tensión. Creo que usted tiene algo personal contra mí. La miré con calma. Siéntese, doctora Romero. Mi voz no era fuerte. Pero el tono era suficiente para llenar toda la habitación. La entrevista aún no había terminado. Y todavía quedaba algo importante por decir. Siéntese, doctora Romero, dije con un tono firme. No necesitaba levantar la voz. Era el mismo tono con el que había despedido médicos incompetentes, reorganizado departamentos completos y tomado decisiones que cambiaban el destino de un hospital entero. Isabela volvió a sentarse lentamente. La miré con calma. Quiero dejar algo muy claro. Mi vida personal y mis responsabilidades profesionales están completamente separadas. Aquí solo estamos evaluando su experiencia, su capacidad y su potencial para dirigir un departamento médico. Guardó silencio. Si considera que este proceso no es justo, puede retirar su solicitud ahora mismo. Ella negó con la cabeza rápidamente. No, no quiero retirarla. Entonces responda a la pregunta. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Por qué debería elegirla para este puesto? Isabela respiró profundamente. Soy una buena cirujana. Me importa mucho el bienestar de mis pacientes y quiero construir algo importante en mi carrera. Asentí con tranquilidad. Eso mismo podrían decir los otros candidatos. Volví a abrir su expediente. Hablemos de liderazgo. Pasé algunas páginas. ¿Ha dirigido alguna vez un equipo grande de médicos o residentes? No exactamente, solo pequeños grupos durante algunas cirugías. ¿Ha sido responsable de administrar el presupuesto de un departamento médico? He participado en algunas decisiones sobre equipos médicos. ¿Ha contratado especialistas de otros hospitales para formar un equipo? No. ¿Ha negociado acuerdos con aseguradoras o instituciones médicas para mejorar la financiación de procedimientos complejos? Isabela negó lentamente. Eso normalmente no es responsabilidad del cirujano. La miré directamente. Aquí sí lo es. Hice una breve pausa antes de continuar. El jefe de cirugía pediátrica no solo opera. También dirige un departamento completo, gestiona recursos y construye un programa médico sólido. Cerré el expediente con suavidad. Doctora Romero, su experiencia clínica es aceptable, pero su experiencia como líder es limitada. El color subió a su rostro. Esto es por Carmen, ¿verdad? Negué con calma. Esto no tiene nada que ver con mi cuñada. Ella apretó los labios. Usted me está juzgando por algo personal. La estoy evaluando exactamente con los mismos criterios que utilizo para todos los candidatos. Me puse de pie. Doctora Romero, creo que la entrevista ha terminado. Ella también se levantó rápidamente. Ahora el nerviosismo era evidente. Por favor, necesito esta oportunidad. Sus ojos mostraban desesperación. Trabajar en un hospital como este sería increíble para mi carrera. Sé que quizá causé una mala impresión en aquella reunión familiar. Esto no se trata de esa reunión, respondí. Pero soy una buena médica. Solo necesito una oportunidad para demostrarlo. La miré en silencio unos segundos. Un hospital como este necesita médicos que ya hayan demostrado su excelencia. Abrí la puerta de la oficina.
Lucía estaba esperando en el pasillo. Lucía, por favor acompaña a la doctora Romero hasta la salida. Mi asistente asintió profesionalmente. Por aquí, doctora. Isabela me miró una última vez. Carmen se enterará de esto. Estoy segura de que sí, respondí tranquilamente. Que tenga un buen día. Lucía la acompañó hacia los ascensores. Desde el pasillo aún podía escucharse su voz alterada mientras protestaba. Cerré la puerta de mi despacho. Mis manos estaban completamente firmes cuando regresé a mi escritorio. Abrí mi correo electrónico. Había mucho trabajo por hacer. Después de que la entrevista terminó, regresé a mi escritorio y abrí el correo electrónico. Escribí rápidamente al comité directivo del hospital. En el asunto puse, recomendación final dirección de cirugía infantil. En el mensaje expliqué que, tras completar las entrevistas finales con los 3 candidatos, mi recomendación era ofrecer el puesto a la doctora Teresa Navarro. Su experiencia de liderazgo, su historial médico y su trabajo académico la convertían claramente en la candidata más fuerte. También mencioné que el doctor Andrés Molina sería una excelente segunda opción. En cambio, indiqué que la doctora Isabela Romero no cumplía con los estándares requeridos para dirigir el departamento. Adjunté mis notas de evaluación y envié el mensaje. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Carmen. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente apareció un mensaje de voz. Lo escuché en altavoz. ¿Qué hiciste?, dijo su voz furiosa. Isabela llegó llorando a casa. Dice que arruinaste su entrevista por un problema familiar. Eso es absurdo. No puedes mezclar trabajo con asuntos personales. Llámame ahora. Eliminé el mensaje sin responder. Un rato después llamó mi suegra. Valeria, querida. Isabela está muy molesta. Dice que fuiste muy dura durante la entrevista. Sabes que pronto será parte de la familia. ¿No podrías ayudarla a conseguir el puesto? Colgué sin decir nada. Más tarde llamó mi suegro. Esta vez respondí. Valeria, acabo de enterarme de lo que pasó. Necesitas arreglar esto. Buenas noches, respondí con calma. No te hagas la inocente. Isabela dice que la trataste muy mal, que le hiciste preguntas imposibles. Le hice exactamente las mismas preguntas que a los otros candidatos. Pero ella es una cirujana excelente. Es una cirujana competente, respondí. Pero el puesto exige algo más que eso. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué puesto exactamente?, preguntó finalmente. El puesto de directora del Departamento de Cirugía Infantil. ¿Y tú decides eso? Respiré profundamente. Sí. Otro silencio. ¿Cómo? Porque soy la directora médica del hospital. Parecía confundido. Pensé que trabajabas en administración. Trabajo en administración, pero dirijo todas las operaciones médicas del hospital. Expliqué con calma que supervisaba a miles de profesionales de la salud y que las decisiones de contratación de altos cargos pasaban por mi aprobación. Isabela solicitó un puesto en mi hospital, continué. Fue entrevistada como cualquier otro candidato. Pero será parte de la familia, dijo él. Entonces debería haber sido más cuidadosa antes de burlarse del trabajo administrativo y decir que no es medicina real. Hubo otro largo silencio. Tu madre y yo estamos muy decepcionados. Miré las luces de la ciudad desde la ventana de mi casa. Eso no es algo nuevo. Después de colgar, los mensajes siguieron llegando. Carmen dejó varios audios furiosos. Mi suegra envió mensajes pidiéndome que reconsiderara la decisión, por la unidad familiar. Ignoré todos. A las 9:47 de la noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté, doctora Salgado, dijo una voz femenina llena de rabia al otro lado del teléfono. Soy Isabela Romero. Usted no puede hacer esto. Voy a presentar una queja.
¿Ante quién exactamente? Pregunté con calma. Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Ante la dirección del hospital, ante cualquier autoridad médica que sea necesaria. Puede hacerlo, respondí tranquilamente. Todo el proceso de entrevista fue grabado y documentado. Mis preguntas fueron exactamente las mismas que hice a los otros candidatos. Respiré con calma antes de continuar. Si decide presentar una queja, la investigación demostrará que la evaluación se basó únicamente en sus cualificaciones profesionales. Su voz temblaba ahora. Usted hace esto porque me tiene resentimiento. No, respondí con frialdad. Lo hago porque este puesto requiere excelencia. Hubo silencio. Luego escuché que comenzaba a llorar. Soy una buena cirujana. Entonces encontrará un hospital donde sus habilidades encajen mejor. Hice una pequeña pausa. Pero no será aquí. Colgué la llamada. La mañana siguiente, 27 de diciembre, a las 9 en punto, comenzó la reunión del consejo directivo del hospital. En la sala estaban los miembros del consejo, el director ejecutivo, el director financiero y yo. El presidente del consejo habló primero. Doctora Salgado, explíquenos su recomendación final para el puesto de dirección de cirugía infantil. Abrí mi presentación. Mostré los perfiles de los 3 candidatos finalistas. El primero tenía un excelente historial académico. La segunda candidata tenía resultados clínicos extraordinarios y experiencia dirigiendo equipos médicos. Finalmente hablé de Isabela Romero. Tiene buenas habilidades quirúrgicas, expliqué, pero carece de experiencia en liderazgo, investigación avanzada y gestión de departamentos médicos. Mostré los datos comparativos. No cumple con el nivel que este hospital exige para un puesto directivo. El presidente del consejo asintió. Después de unos minutos de discusión, tomó la palabra nuevamente. Propongo que extendamos la oferta oficial a la doctora Teresa Navarro. Todos los miembros del consejo votaron a favor. La decisión fue unánime. La reunión terminó menos de una hora después. Esa misma mañana llamé personalmente a la doctora Navarro. Aceptó el puesto inmediatamente. Unos días después llegó la cena familiar de Año Nuevo. No tenía intención de asistir. Pero mi suegra insistió por teléfono. Por favor, ven. Necesitamos hablar todos juntos. Llegué a la casa exactamente a las 6 de la tarde. La tensión era evidente desde el primer momento. Carmen me miraba con furia. Arruinaste la carrera de Isabela. Tomé una decisión profesional, respondí con calma. La humillaste, dijo Carmen. La entrevisté igual que a cualquier otro candidato. Mi suegro intervino entonces. Podrías haberla ayudado. ¿Ayudarla contratando a alguien que no está preparado para el puesto? Carmen golpeó la mesa con la mano. Va a ser parte de esta familia. La miré con tranquilidad. Entonces tal vez debió pensar en eso antes de despreciar el trabajo de otras personas. La habitación quedó completamente en silencio. Pero la conversación aún no había terminado. Ella dijo que tu trabajo era solo papeleo, continué con calma, y que no eras una doctora de verdad. Mi suegra suspiró nerviosa. ¿No podemos simplemente llevarnos bien todos? La miré directamente. Yo me llevo bien con la gente que me respeta. Hubo silencio en la mesa. Isabela dejó muy claro en aquella reunión que no me respetaba, continué. Ahora simplemente descubrió que la persona a la que menospreciaba tenía influencia sobre su futuro profesional. Carmen golpeó la mesa. Estás siendo vengativa. Negué con la cabeza. No. Estoy haciendo mi trabajo. Luego miré a Carmen con seriedad. Dime algo. ¿Isabela te habló de sus resultados quirúrgicos? ¿De su experiencia limitada dirigiendo equipos médicos? ¿O solo te dijo que fui dura con ella? Carmen dudó. Dijo que le hiciste preguntas imposibles. Le hice exactamente las mismas preguntas que hago a cualquier candidato para un puesto de dirección médica. Miré alrededor de la mesa.
Ese hospital tiene una reputación que costó años construir. No voy a arriesgarla contratando a alguien que no está preparado solo porque sale con alguien de esta familia. Mi suegra habló en voz baja. Ella está muy triste. Entonces aprenderá de esta experiencia, respondí. Así es como funcionan las carreras profesionales. Mi suegro estaba visiblemente molesto. Siempre ha sido difícil, Valeria. Siempre creyendo que eres mejor que los demás. Respiré profundamente. No. Simplemente soy muy buena en lo que hago. Tomé mi bolso. Vine porque usted me lo pidió, le dije a mi suegra. Pero ya dije todo lo que tenía que decir. Me levanté de la mesa. Ya no voy a quedarme en lugares donde me tratan como si no existiera. Carmen me siguió hasta la puerta. Isabela y yo probablemente vamos a terminar por esto. La miré con tranquilidad. No. Probablemente terminarán porque ella está avergonzada y necesita culpar a alguien. Abrí la puerta. Si fuera realmente fuerte, usaría esto como una oportunidad para mejorar. Subí a mi coche y encendí el motor. Feliz año nuevo, Carmen. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. La doctora Teresa Navarro comenzó a trabajar en el hospital en febrero. En solo unos meses desarrolló un programa de cirugía infantil que rápidamente se convirtió en uno de los mejores de la región. Los resultados médicos mejoraron notablemente. Mientras tanto, escuché a través de colegas que Isabela Romero había comenzado a enfocarse más en mejorar sus resultados quirúrgicos y en desarrollar habilidades de liderazgo. Me alegré por ella. Carmen y ella terminaron su relación poco después. Al parecer, ambas decidieron concentrarse en sus propias carreras. En abril recibí una promoción importante dentro del sistema de salud. Ahora supervisaba varios hospitales y clínicas. Unos meses después, una revista médica importante publicó un artículo sobre mi trabajo y el crecimiento del sistema hospitalario que ayudé a construir. El artículo fue extenso. Una tarde recibí un mensaje de mi suegro. Había visto la publicación. Me preguntó si podíamos reunirnos para hablar. Acepté. Quedamos en vernos en mi oficina. Cuando llegó, lo primero que vio fue la vista desde el piso ejecutivo del hospital. Cuando mi suegro llegó al hospital, primero miró la puerta de mi oficina. Allí estaba mi nombre grabado en la placa. También vio los diplomas y premios colgados en la pared. Vio a las personas que trabajaban conmigo entrar y salir del despacho llamándome con respeto. Doctora Salgado. Durante el almuerzo en el comedor ejecutivo del hospital permaneció en silencio varios minutos. Finalmente habló. No sabía nada de esto. Lo miré con tranquilidad. Intenté contártelo muchas veces. Suspiró. Pensé que tu trabajo era solo administración, como gestionar papeles en un hospital. En parte lo es, respondí. Pero también significa dirigir las operaciones médicas de todo el sistema hospitalario. Bebí un poco de agua antes de continuar. Tú pensabas que la administración era solo papeleo porque nunca te interesó entender lo que realmente hacía. Él bajó la mirada. Me equivoqué. Sí, respondí. Comimos en silencio durante unos minutos. Luego levantó la vista. ¿Podemos empezar de nuevo? Negué suavemente con la cabeza. No empezar de nuevo. Hice una pequeña pausa. Pero podemos empezar desde aquí, desde la verdad. Lo miré directamente. Ya no soy la hija invisible. Soy la doctora Valeria Salgado y he construido algo importante. Él asintió lentamente. Ahora lo veo. Bien, respondí. Es un buen comienzo. Con el tiempo algunas cosas empezaron a cambiar. Mi suegra comenzó a hacer preguntas reales sobre mi trabajo. No solo preguntaba cómo iba el hospital, sino que quería entender los proyectos que dirigía y cómo funcionaba realmente mi profesión. Carmen tardó más en cambiar su actitud. Pero meses después me llamó. Lo siento, dijo. Nunca me interesé por tu trabajo ni traté de entenderlo. Gracias, respondí. Una semana después nos encontramos para cenar.
Pasamos horas hablando. Le conté sobre hospitales, sobre liderazgo, sobre los desafíos de dirigir equipos médicos y sobre la satisfacción de salvar instituciones que estaban a punto de fracasar. Escuchó con atención. No tenía idea de todo lo que hacías, admitió. Lo sé, respondí. Pero ahora sí lo sabes. Las relaciones familiares no cambiaron de la noche a la mañana. Pero poco a poco se transformaron. Aprendí a poner límites. Iba a las reuniones familiares cuando realmente quería ir. Hablaba de mi trabajo sin minimizar mis logros. Y si alguien volvía a tratarme con desprecio, simplemente me marchaba. Con el tiempo construí la vida que quería. La carrera que había ganado con esfuerzo. Y el respeto que merecía. Cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba, respondía con seguridad. Soy la directora médica y vicepresidenta de operaciones clínicas de un sistema hospitalario que incluye varios hospitales y clínicas. Diseño sistemas que ayudan a salvar miles de vidas. La mayoría de las personas se impresionaban al escucharlo. Mi familia finalmente también. Pero la persona cuya aprobación más importaba era yo misma. Porque cuando me miraba al espejo ya no veía a la hija ignorada. Veía a la doctora Valeria Salgado. Una mujer que construyó algo extraordinario mientras otros estaban demasiado ocupados subestimándola para darse cuenta. Y eso era más que suficiente.